Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Hermano, Señor les bendiga, hermanas y hermanos y nuestros visitantes, nuestros amigos que nos honran con su presencia. En esta mañana vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor para que nosotros pues podamos aprender del enemigo que tenemos enfrente como cristianos. Nosotros hoy estaremos hablando de las tres categorías espirituales del cristiano, lo cual leía nuestro amado hermano allí en Romanos 1:7. Ahí la palabra del Señor nos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Cristo. Sabemos nosotros que la santidad es muy importante para cada de nosotros. Para poder luchar contra ese enemigo del cual estaremos hablando ahorita, tenemos que trabajar por la santidad. Como el mensaje que traía nuestro hermano de la clase, allí nos habla del enemigo que tenemos nosotros, ¿verdad? Y el cual tenemos que estar preparados para que no nos vaya a agarrar desprevenidos. Por eso en esta mañana la introducción tenemos la santidad. Es la que nosotros, cada uno, la que tenemos que luchar por ella. Y para tener santidad hay que prepararnos, estudiar la palabra del Señor, y el Señor nos ayuda a estar con el Señor nuestro al lado de nosotros, estudiando, escudriñando la palabra del Señor. El cristiano ha sido llamado para ser santo. Un siervo, un soldado como tal, tiene que combatir a tres enemigos potentes. Esos tres enemigos potentes que nosotros tenemos como cristianos, los cuales ahorita yo los voy a enumerar en este mensaje. El primero es la carne, el mundo y el diablo. Esos son los tres enemigos potentes que tenemos como cristianos. Dice en Gálatas, vamos a ir a Gálatas 5, 16 y 17. Todos lo tenemos, leamos todos juntos allí en Gálatas 5, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. En Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ya nosotros como soldados del Señor ya no podemos hacer cualquier cosa, ya no podemos hacer andar en el libertinaje que andamos antes, en el descontrol que andamos antes. Hoy ya nosotros tenemos que estar preparados soldados. Ustedes han visto un soldado cómo lo preparan, cómo lo toman como recluta, luego lo preparan para que pueda ir a defender a la humanidad, a tratar de defender al ciudadano, a defender a su pueblo, a su nación. Y nosotros como soldados de Cristo, el Señor nos manda a que defendamos su palabra. Ese es el objetivo, que defendamos su palabra, pero para eso tenemos que tener santidad. Por eso allí nos dice nuestro hermano Pablo allí a los Gálatas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Nosotros sabemos de que la carne a
tenemos un propósito de venir a servir al Señor. La carne dice, no, tranquilo, no vayas un domingo a la iglesia, no pasa nada, la carne, pero el Espíritu dice, no, tú tienes que estar ahí, porque Dios es santo y tenemos que estar adorándolo a Él en espíritu y en verdad. Si nosotros dejamos que la carne venza al espíritu, vamos a tener serios problemas, no vamos a poder luchar en esta vida espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Por eso hay que estar preparados, hermanos. Y luego tenemos el mundo. Ese mundo que nos ofrece mucho nos ofrece ese mundo. Y si no estamos preparados, listos, vamos a fracasar. Dice allí en 1 Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Este en cuanto al mundo. Primera Juan 2, 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces nosotros ponemos las cosas que nos rodean en primer lugar. Claro que necesitamos, pero no las vamos a poner en primer lugar. Tenemos que poner al Señor en primer lugar, al Padre en primer lugar, al Señor Jesucristo en primer lugar, el Espíritu Santo en primer lugar. Y las demás cosas vienen por añadidura. Pero si nosotros ponemos el trabajo como una idolatría y lo ponemos sobre de Dios, Dios no se agrada de eso. O ponemos a un familiar o a un patrón o cualquiera que haya en el mundo. Eso nos va a traer problemas con Dios. Dios es celoso. Dios quiere que a Él se llame el primero, el segundo y el tercero. Él quiere que nosotros le adoremos de corazón, y Él nos ayudará en esta lucha que tenemos como cristianos, ¿verdad? Por eso el mundo puede ser uno de los enemigos potentes que tenemos nosotros como cristianos. Y aquí tenemos el más principal, el diablo. El diablo es otro que está en todas partes. Antes nosotros conocíamos del diablo, pero lo ignorábamos. Pero hoy que sabemos de la palabra del Señor, vemos que el diablo es un enemigo peligroso que tenemos todos nosotros, principalmente los cristianos, porque el mundo lo tiene él controlado. En el momento que esta persona se bautiza, lo saca el Señor de las garras del diablo. Y el diablo no va a dejar de luchar, porque esta alma vuelve de regreso a su redil, al mundo pasado. Nosotros sabemos de que aquí se han bautizado quizás 50, quizás 100, 200. No cupiéramos aquí todo lo que hemos sido bautizados, pero muchos por algún problema, o porque no lo saludaron, o por la esposa, o por un hijo, y se van al mundo. Pero nosotros hay que siempre orar al Señor por esas almas que han abandonado al Señor, que han apostatado de la fe. Y también nosotros siempre pedimos oración de nuestros hermanos para que nosotros no lo hagamos tampoco, porque el diablo es tremendo, es terrible. Ese anda como león rugiente, viendo cómo lo va a destruir a usted, hermano, hermana. Y al amigo, pues, que salga de allí, que se bautice para perdón de sus pecados, porque es la única manera para nosotros tener a Dios de nuestro lado y que nos ayude. Yo, en mi recorrido como cristiano, yo he visto cosas que Dios me ha escuchado. Dios no lo hace como en tiempo de los apóstoles, que al instante, ven, levántate. No, hoy Dios toma tiempo y nos da la respuesta. Pero hay que tener fe en Dios que está con nosotros. Por eso el diablo es un enemigo potente que nosotros tenemos. Es el principal, enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo de usted, hermano, enemigo de usted, amigo. Y dice allí en Primera de Pedro 5, vamos a ir a Primera de Pedro 5.
cuanto a Satanás, el diablo, el engañador, el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, enemigo de cada uno de nosotros. Dice allí en 1 de Pedro capítulo 5, 8 y 9 lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es lo que venimos hablando, hermano. El diablo es cosa seria. El diablo no está a gusto con usted que está aquí alabándole al Señor. Él no está feliz. Él está furioso y va a buscar la manera como querer, pero si tenemos al Espíritu Santo, si está Dios con nosotros, Él no puede hacer nada contra nosotros. El problema es que tantito nosotros nos desviemos un poquito y Él toma control de nosotros. No sé si ustedes han visto personas que han alabado al Señor contentos, han leído la palabra de Dios, y cuando abandonan los caminos del Señor, después no quieren saber nada de Dios, porque vienen más demonios a tomar control sobre Él. Muchas personas no quieren saber nada de Dios. Y si lo ven a usted, lo van a ver que se escabullan, se corren. Como que cuando lo ven a usted, ven algo diferente. Y como que tienen miedo. Pero es por eso, porque el diablo los tiene atados. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser sobrios y velar. Velar es como estar en oración, en constante estudio con la palabra del Señor. Puede ser en la noche, no podemos dormir, leamos la Biblia, leamos un poco, arrodillémonos o acostados, parados, porque para Dios la oración es en espíritu, es verdad. No es específicamente en una posición, lo puede ser de rodillas, lo puede ser de parado y aún acostado en su cama, porque usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Él lo escucha, pero no, usted puede tomar la posición que usted quiera para adorarle, ¿verdad? Pero lo importante es el corazón, el espíritu que se comunique con Dios para que nos ayude en cualquier problema. No sé si ustedes han visto que todos los que somos cristianos y oramos por nuestras familias, aunque pasen muchos problemas, aunque no sean cristianos, Dios los protege. Yo tengo esa prueba de que Dios está con nuestras familias, aunque no son cristianos, pero Dios tiene la esperanza que un día se van a arrepentir. Y si no lo hacen, pues, pero nosotros hay que orar siempre por nuestras familias, por la familia de la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos. Hay que orar. Yo sé que van a venir pruebas, van a venir cosas naturales que van a venir, van a venir, pero esas pasan. Es parte de la humanidad, así como un día nacimos, vamos a dejar este mundo, pero no hay que dejarlo sin Cristo y sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Hay que tenerlo a Él con nosotros. Como santos podemos triunfar sobre la carne, como siervos vencer al mundo y como soldados derrotar al enemigo. Ese es el diablo, ¿verdad? Nosotros podemos derrotar al diablo como soldados de Cristo. Aquí vamos a hablar de las tres categorías del cristiano. El cristiano es un santo, el cristiano es un siervo, el cristiano es un soldado. Vamos a comenzar primero con el cristiano es un santo. Allí en Romanos 1.7, ya leía a nuestro hermano, donde habla que tenemos que ser santos. Allí está la prueba que tenemos que ser santos. Luego vamos a ir a 1 Corintios 1.2. A ver qué nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1.2. En 1 Corintios 1.2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a la santidad? Esa santidad que tenemos que anhelarla, buscarla, para que el Señor pues, se agrade de nosotros lo que estamos haciendo, hermanos. Sí, esto de que estamos en el Señor no es tiempo perdido, es un tiempo bien provechoso, porque el Espíritu, nuestra alma se alegra que nosotros busquemos la manera, la santidad, para que un día vaya al descanso eterno, no al sufrimiento eterno. Dice así en 1 Corintios 1.2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? A que sean santos. Eso es lo que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo para que también nos diga a nosotros, porque dice que también en cualquier otro lugar, y en cualquier otro lugar estamos aquí nosotros, aunque estamos muy lejos de donde se llevaba esa predicación, allá en Israel y los países vecinos, pero esa palabra, gracias a Dios, ha llegado a nosotros hasta acá, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que llegar a todos los rincones, porque eso se les dijo a nuestros hermanos apóstoles, que fueran con el Evangelio a todas partes de la tierra, y gracias a Dios que un día llegó a nosotros, y hoy la tenemos nosotros escrita en este libro sagrado que es la Biblia, el mejor libro. Ningún otro libro es mejor que la Santa Escritura. Es el libro de libros, el que no pasa de moda, siempre está adaptado a cualquier tiempo que venga, ya sea en el pasado, en el presente y en el futuro. La Biblia siempre trae el consejo a tiempo para cada nosotros. Por eso nos llama a que seamos santos, hermanos. Luego dice ahí en Efesios 1:4, Efesios 1:4, lo que nos dice la palabra del Señor, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo hermoso cuando usted recibe el bautismo. En ese momento usted es lavado sus pecados, limpio, no quitando las inmundicias de la carne. En el bautismo, allí nosotros, todo lo que hicimos en el pasado, eso ya Dios se olvidó de ello. De ahí en adelante no quiere decir que nosotros no vamos a cometer algún error, algo, pero ya tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, que está peleando por nosotros. Pero no quiere decir que nosotros deliberadamente vamos a estar haciendo el pecado a diestra y siniestra, no, eso no tampoco. Tenemos que estar santificándonos cada día, pero a veces un mal pensamiento, a veces una mala mirada, a veces hablamos algo que no debemos, pero venimos al Señor y le pedimos perdón, porque sin santidad no vamos a entrar al cielo, al paraíso. Y luego dice, mediante la pasión de Cristo y la potencia del Espíritu Santo. Es de esa manera que nosotros vamos a ser santos, con la potencia del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Vamos a Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:2. Dice así. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mira el deseo que tiene el Espíritu Santo para cada nosotros. Que todo sea multiplicado en nosotros, ¿verdad? Esa paz que nosotros como cristianos tenemos. Sí, a veces viene un momento de tribulación, pero cuando nos acercamos al Señor, por medio de su palabra, desde la oración, la lectura, sentimos que esa paz entra en nuestras vidas y nos sentimos felices. Pues yo me siento bien cuando estoy escuchando la palabra de Dios, que no estamos caminando en vano, que vamos hacia la patria celestial, a esa casa nueva que se puede preparar Jesucristo para usted, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso le decimos, hágalo hoy, no lo deje para mañana, porque puede ser muy tarde, mañana no sabemos. Y luego Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Esto lo dice en Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Si nosotros por fe vemos a nuestra majestad, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, esa fe. En una ocasión, pues, alguien me decía, pero no, si la Biblia fue escrita por hombres. Sí, les digo yo, fue escrita por hombres, pero detrás de quién, de esos que escribieron la Biblia, ¿quién estaba? Estaba Dios, le digo, estaba Dios Jesucristo. ¿Y cómo tú lo sabes? Por fe, les digo yo. Y ya me dice, pero ¿tú crees que yo no tengo fe? Pues sí, entonces por fe tienes que saber que la Biblia es escrita por Dios, le digo yo. Se la ordenó a aproximadamente 40 hombres, ¿verdad?, que tuvieron miles de años de diferencia de uno a otro, y coincidía todo. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Habían unos que no se conocieron, ni eran la misma era de ellos, estaban en una distancia lejos. Por ejemplo, Moisés, a los apóstoles, es una distancia muy lejos, y todo coincidía. Porque nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros como ejemplo, como la sombra de lo que iba a venir. Por eso nosotros como cristianos estamos cumpliendo hoy con el Nuevo Testamento. Eso es lo que está para nosotros los cristianos. Pero hay muchos que lo hacen por negocio. Vienen y ponen al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y quieren hacer leyes juntas para engañar a la gente. Y lo están haciendo. Millones de gente están siendo engañados porque están uniendo todo. No, ¿por qué no da diezmo? Miren Malaquías. Yo le digo, no, pues Jesucristo quitó ya esa ley. Pero tienen que estar preparados para eso, usted, para decirle no. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 16, 1 y 2, que dice que solo los domingos. Y depende de lo que tengamos en nuestro corazón, depende de lo que ganemos, ¿verdad? Por eso usted tiene que aprender a leer la Biblia. Por eso yo veo que ponen muchos folletos a veces ahí en las mesas. Agarre uno, siempre léalo. Es un mensaje para usted, para mí. O prepararnos de cualquier manera y siempre ir en oración al Señor. Dicen, tenemos que ver con Dios, con un Dios santo que nos ha llamado para ser hermanos santos, pueblo santo. En primera de Pedro 2:9, aquí vamos a ver que nos dice primera de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Sabemos nosotros que sí, que Dios sabe guardar a los justos, pero los injustos van a ser castigados. Por eso es que el mensaje a tiempo es importante cada uno de nosotros, porque se los está advirtiendo de un peligro que viene en el día del juicio, que seamos rechazados, no por el Señor, sino por lo que hicimos nosotros. Y cada uno de los que hemos escuchado la palabra del Señor, ya no tenemos excusa de aquel día. No, que no se los habló, que no tuvimos la oportunidad, pero sí, tuvimos la oportunidad. Para el Señor es de gran alegría que una persona se bautice para perdón de sus pecados y pertenezca a su iglesia, ¿verdad? Porque es lo que Él quiere, que todos nos salvemos. Él no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros, por nuestros propios medios, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios lo dice. El creyente que tiene todo esto en cuenta se limpiará de la carne, se abstendrá de deseos carnales. 2 Corintios 7:1. Vamos a ir a 2 Corintios 7:1. Dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Aquí no está, el apóstol Pablo está hablándole a los corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Esa de vida eterna, hermano. Limpiémonos del pecado, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, tenemos que ir perfeccionando la santidad. Limpiémonos cada día.
tenemos el ejemplo cuando nosotros abandonamos nuestros países, veníamos con enseñanzas muy diferentes y cuando llegamos aquí con un nuevo sistema, sentimos un choque primero, pero que poco a poco nos vamos adaptando hasta que estamos en el sistema de aquí, que es un sistema muy diferente al nuestro. Para algunos dicen, no, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Esa es la forma de aquí y estamos aquí. Y tenemos que aprender y se nos enseña a respetar muchas cosas si queremos estar en paz. Y si vamos en contra, pues vamos a tener muchos problemas. Y es lo mismo con el Señor. Dice, limpiémonos de la contaminación de espíritu, perfeccionémonos en la santidad, en el amor de Dios. Yo sé que nosotros cada uno tenemos el amor de Dios. Nosotros cuando vemos al mundo que se está perdiendo, nosotros queremos gritarle decirle, mira, vas camino equivocado. Pero usted no le va a hablar a todo el mundo. Con una persona que usted le logre hablar, Dios se agrada. Y esta persona puede que le hable a otro y ese a otro y este a otro, hasta que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Por eso es necesario que nos limpiemos cada día y que peleemos por esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahorita vamos a entrar en el cristiano es un siervo. Sí, el cristiano es un siervo y el siervo tiene que agradar a su amo. Nosotros, nuestro amo, claramente que tiene que ser Dios, por eso somos siervos de Cristo, siervos de Dios. Dice, el cristiano es un siervo porque ha sido llamado a ser lo que el Señor mismo fue en este mundo. Marcos escribe de Cristo, el siervo de Dios, y revela las actividades que el Señor tuvo en esta tierra, predicando, consolando, para servirle al mundo. Así debe ser el cristiano como siervo. Si nosotros como siervos tenemos que llevar esta palabra. Si alguien tiene sus redes, ponga su mensajito y ella diga al mundo a ella, arrepiéntase, Cristo le ama. Siempre, a veces Dios nos pone en las redes, pero podemos poner allí texto bíblico y muchas personas nunca han visto un texto bíblico y pueden que por ese texto bíblico esta persona venga al Señor. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Y el cristiano es un siervo de Dios, por eso nosotros tenemos que trabajar como siervos, ¿verdad? El siervo es obediente a su amo. Nosotros, nuestro amo, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros cada día en nuestra vida. Entonces, a veces vienen aflicciones, pero con el Señor la solucionamos más fácil. ¿Qué hace este mundo cuando tiene una aflicción? Se va a la cantina. Muchos se quitan la vida. Muchos se agarran el vehículo y van como locos diciendo, ¿cómo me muero? No pierdo nada, pero porque no están equivocados. Nosotros no, cuando tenemos una aflicción, cerramos nuestra puerta de rodillas, dice, Señor, tengo este problema, ayúdame si es tu voluntad. Y si no lo es, pues no tampoco, pues no podemos desafiar a Dios, porque Pablo fue uno que tuvo una enfermedad, dice, 3 veces he venido al Señor por esta enfermedad, y Él me dijo, bástate de mi gracia, ¿verdad? A veces no vamos a recibir la respuesta que queremos, ¿verdad? Pero nosotros si queremos la salvación, pues Dios sabe por qué. Es como a veces le pedimos cosas materiales. A uno nos da algo, lo que podemos aliviar en esta vida, a otro le da más porque pueden organizarlo. Pero todo es prestado. Pero muchas personas no dicen porque yo soy y esto, no. Dios nos presta, pero nos presta para que nosotros lo podamos administrar bien. Y es lo mismo con la iglesia, porque alguien me predicó, estoy aquí. Lo mismo usted, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vaya. Háblele de Dios, no tenga pena. A veces te ves directamente, no podemos, pero hagamos una indirecta. Mire, yo pues, soy cristiano. Ya con eso, ya usted le está diciendo, ¿y qué saben los cristianos? Dicen algunos. Entonces usted le pone la respuesta. Yo invito a la iglesia, si usted no tiene las palabras adecuadas para predicarle.
visitamos la iglesia, nos reunimos los domingos a las 9, los miércoles, el domingo en la tarde, para con ustedes. Y es gratis, no le van a cobrar por entrar ahí. Y hablarle pues del Señor, del amor que Dios nos ha dado. Dice, si somos ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, el mundo perderá su atractivo. ¿Cuántos no creen de que si somos ardientes en el espíritu, el mundo perderá su atractivo? ¿Qué pasa cuando usted va a una familia, tiene una fiesta mundana y dice, ya vino el agua fiesta? A usted ya le está pues, arruinando la fiesta. Y muchos dicen, no, pues, mira, ahí está, que quita aquí, quita allá, quita aquí. ¿Y por qué? Saben de que ustedes son una persona del Señor. Y el Señor pues pone orden donde quiera que va. Y si ellos no ponen orden, pues, uno se va. Mejor ir tranquilo. Y ya. Y se va uno y pues se arregla, porque a veces para luchar con Satanás cuando están en esas fiestas es bastante fuerte. Mejor hay que orar por ellos para que el Señor se arrepienta. En una ocasión hubo unas personas que nos estaban rodeando, predicando, y un hermanito del Perú, que por cierto él se bautizó para no pecado, pero como era de una tribu y su palito de calle está largo, porque eso lo amarraba bien. Bien, no hay problema que yo ande, no, lo amarraba y andaba con nosotros. Y nos estaban rodeando, nos tomados, va. Muchachos, les dice, pero no sé qué no saben ustedes que ustedes están peleando con los siervos de Dios, que Dios los puede castigar y que pueden tener muchos problemas serios ustedes el día de mañana. Y miren como se fueron y se metieron a su apartamento. Cuando les habló, pues, el ancianito, les habló de la palabra de Dios, el más humilde, el que menos esperábamos, salió en defensa de nosotros. Y no, pues ellos tuvieron miedo de la palabra del Señor. Y por eso que aquí dice, si somos ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, el mundo perderá su atractivo. Esto es cierto. Romanos 12:11. Vamos a Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice la palabra del Señor lo siguiente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si el Señor no quiere que seamos perezosos, quiero que seamos fervientes y que no nos avergoncemos. Yo, en la oficina donde yo trabajo, hay muchos managers, pero hay uno que pues, me imagino que es sectario. Él dice, ¿fuiste a la iglesia? Sí, yo fui a la iglesia. Oh, y ya ves, ya me llama a la mano. Y los demás no le quedan bien. Esa es la introducción que uno le hace a ellos, que no somos iguales. Al compañero, usted con indirectas va llevándole las palabras del Señor. Yo le digo, a usted el muchacho que anda conmigo es de México, anda con visa. Mira, le digo yo, en México hay mucha iglesia de Cristo. Allí si tú allí no va a haber guitarra, no va a haber instrumento, le digo, pero puedes visitar una en tu lugar donde tú vas. Eso le queda, no me contesta. Ya uno ya le tiró el flechazo, ya eso él ya lo tiene en la mente. El día de mañana él la va a buscar. Y él ve yo cómo lo trato a él, no como diferente. Todos los muchachos ahí, todos los señores me saludan a mí en la mañana, porque ven el Espíritu de Dios en nosotros. Pero si no se van a acercar a uno. Pero es por eso que tiene que ser un ejemplo y no participar de las cosas malas que ellos hacen. También dice, y venceremos así como venció Jesús.
así como dio Jesucristo. Juan 16:33. Vamos a Juan 16:33. Dice la palabra del Señor en Juan 16:33 lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios que Jesucristo venció al mundo. Cuando Jesucristo resucitó, le dio a demostrar al mundo que era el Salvador de la humanidad. Aún los apóstoles no creían en él y viviendo milagros, haciendo milagros. Cuando él murió, que lo crucificaron, salieron huyendo, porque no tuvo que venir el poder del Espíritu Santo para que lo recuperara. Y ahí en adelante no, esos señores ya los apóstoles dijeron, no, aunque muramos, pero vamos a predicar, vamos para todos lados. Ya no tenían miedo a nadie, los metían presos, les daban palizas y ellos seguían predicando, porque ya tenían el Espíritu Santo. Entonces se dieron cuenta quién era Jesucristo. Pero cuando andaba él en vida con ellos, no se daban cuenta de que tenían a Dios con ellos, en carne. Ahí estaba Dios en carne con ellos. Pero ahí se dieron cuenta cuando resucitó. Si él se les aparecía después de la resurrección y no lo conocían, tuvo que decirles, miren, yo soy, miren, aquí están mis clavos, aquí está, yo estoy herido. Yo soy, tengan fe, no sean incrédulos, que yo soy Jesús, soy el Dios de ustedes, el que les va a interceder ante la presencia de Dios. Eso es bien hermoso lo que hizo Jesucristo, porque nosotros estamos desligados de la salvación. Tuvo que venir a morir a la cruz del Calvario para darnos por medio de su preciosa sangre para podernos arrepentir. Nosotros pues ya probamos de que lo hermoso que es estar en la palabra del Señor y estar en la iglesia del Señor. El diablo nos va a poner pruebas, pero no tiene mal diablo. Ponme pruebas, pero yo te pongo la sangre de Cristo a ti. Ahorita vamos al tercer punto, ya casi poco para concluir. Yo sé que tal vez, pero me he extendido un poco más que otras ocasiones, pero dice en el tercer punto, el cristiano es un soldado. Dice en segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 3 y 4. Dice así la palabra. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted es un soldado de Cristo, hermano, hermana y hermano. Usted es un soldado de Cristo. Ya nos enredamos en el momento del bautismo. Usted ya es un soldado del Señor. Por eso nosotros tenemos que defender su palabra, llevarla a otros, para que puedan alcanzar la salvación. Porque el infierno es terrible, es por la eternidad. Y el gozo con el Señor es por la eternidad. No queremos nosotros que la gente se vaya por la eternidad a ese lugar de tormento que no queremos. Hay algunas organizaciones religiosas que lo ignoran, que dicen que no hay, pero la palabra del Señor lo asegura. Jesucristo habló mucho del infierno y habló mucho del cielo, el dador de la vida. Nuestro patrón, nuestro jefe, nuestro comandante Jesucristo es el que intercede por nosotros ante la presencia de Dios. Por eso cuando oramos siempre tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, para que nuestras oraciones lleguen a Dios. Dios dice que tenemos que escuchar a su Hijo primero para poder que Él nos escuche a nosotros. Si no escuchamos a su Hijo, Él no nos puede escuchar a nosotros. Por eso Jesucristo es nuestro capitán, es nuestro general. Ese es el que va al frente de nosotros en nuestras dificultades, en nuestras alegrías.
día, en todo, Él está con nosotros. Luego tenemos, la vida cristiana es una constante batalla contra las huestes espirituales de maldad, dirigida por el diablo, Satanás. Dios nos ha dado un arma ofensiva y defensiva para vencer como le venció, como Jesús venció. ¿Y qué nos ha dado a nosotros el Señor? Ya estos textos en la clase de nuestro hermano Orlando, ya él los explicó, los dio, y es cuando la armadura de Dios, la armadura de Dios. Lea esos versos, hermanos, que están allí en Efesios 6, 18 al 11. Ahí está la armadura de Dios. Sí, está la armadura de Dios. No lo vamos a leer, ya lo hemos leído esta mañana y el hermano Orlando lo explicó por varios minutos, pero la armadura de Dios. Por eso Dios, para que podamos estar firmes ante las hechazas del diablo, están las armaduras de Dios. Y esta armadura de Dios es la palabra del Señor, ¿verdad? Estas son las armas que Cristo nos da. ¿Cuáles son las armas que Cristo nos da a nosotros? Nosotros tenemos las armas que Cristo nos da. Está la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. También está la oración, A y B, en la punto A. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y nuestro Señor nos ha enseñado cómo usarla. Nosotros, gracias a Dios, aquí en la Iglesia de Cristo se nos ha enseñado mucho cómo usarla. Cada día que nos reunimos, cada día que lee, si un día usted lee algo y no lo entiende, hable con algún hermano que tal vez entienda mejor la palabra del Señor, para no estar en duda y poder aprender más. Porque habemos algunos, yo he estudiado un poco, otros han estudiado más, como hermano Dios, que está bien empapado en la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros ahí vamos por el camino aprendiendo, y ustedes van también igual aprendiendo. Pero si un día tiene alguna duda, pregúntela, para que nosotros podamos entender bien la palabra del Señor. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y nuestro Señor nos ha enseñado cómo usarla. Esto también está ya en cuanto a la armadura en Efesios 6, 17. Pero vamos a leer en Marcos, la parábola del sembrador. Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4. Como dice la palabra de Dios en Marcos 4. Dice así en Marcos 4. Está un poco largo, pero no es mucho, solo son 11 versículos. Vamos a leerlo ahí todo junto. Marcos 4, 1 al 11. Dice así lo siguiente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30 y 60 y 100 por uno. Entonces les dijo:
El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo, bueno, vamos hasta ahí, y entonces ahí vemos nosotros, que nosotros somos agricultores. ¿Saben? El agricultor, ¿verdad? Cuando va a sembrar su semilla, hay parte que hay en las piedras, como no tiene raíz, no crece. Hay otra que cae en el camino, vienen los pajaritos, se la comen, pero hay una que cae en buena tierra, que esa es la que da fruto al 100%. Y cuando usted escuchó el mensaje, obedeció al Señor, se bautizó, esa cayó en buena tierra. Y esperamos que el visitante que está con nosotros, que también sea una buena tierra para la semilla, la palabra del Señor, sabiendo que solamente por la palabra del Señor nosotros podemos aprender cada día más para cómo conducirnos en este camino en cuanto al Señor. La palabra del Salvador, no vamos a ir a la respuesta, pero la respuesta está ahí en el mismo libro, Marcos 14:20, ahí está la respuesta, donde Dios explica bien, ahí nuestro Jesucristo explica allí la parábola, por si lo quiere leer en casa. B, la oración tiene la línea de comunicación entre nosotros con Dios a través de Jesús. Siempre nosotros como cristianos, la oración de nosotros tiene que ir a través de Jesús para llegar nosotros al Padre. La oración directamente con Dios, uno puede orar, pero Dios le dio un mandato a Jesucristo de todo lo que teníamos que hacer en esta tierra. Por eso tenemos que ir a Él como mediador de cada uno de nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto nos ayudará a vencer de todas las acechanzas del maligno, como nos dice nuestro amado hermano Pablo allí en Efesios 11, en cuanto a la armadura, como un soldado militar, ¿verdad? Que es usted, hermano, hermana. El amigo también tendrá la oportunidad de hacerlo. Escucha a Jesús, no escucha a tu corazón, porque el corazón nos falla. Escucha a Jesús para que usted pueda tener la salvación. Ya vimos esto de los tres enemigos que tenemos nosotros, ¿verdad? Que es cuanto lo que dice la palabra de Dios, esos tres enemigos de los que hemos hablado hoy, que son la carne, el mundo y el diablo. Y también hablamos de el cristiano es un santo, el cristiano es un siervo, el cristiano es un soldado. Amados hermanos, hermanas, amigos que nos honran con su presencia, gracias por la atención, el Señor les bendiga. Y el hermano que tiene el digno invitación, ahora es el día de salvación, el mañana pues puede ser demasiado tarde.